El siguiente programa es una grabación del programa en vivo El Camino de Dios transmitido por PAB 550 en Ponce, Puerto Rico. Shalom amigos, le habla Joseph, director de Jaim, y usted está escuchando el programa de Hashem, El Camino de Dios, programa que llega a ustedes de parte del Ministerio Jaim, el Ministerio del Árbol de la Vida, el árbol que fuimos injertados. Gracias le doy al Todopoderoso por darme la oportunidad de una vez más estar con ustedes aquí en PAB 550, que nos permite estar en este espacio de 7:30 a 8 de la mañana todos los domingos, para compartir con ustedes lo que aprendemos nosotros en nuestro grupo de estudio, nuestro centro de estudio. Realmente ya se ha convertido en un centro de estudio virtual, dado la circunstancia presente que las encontramos, ¿verdad? Estamos bajo una pandemia y el distanciamiento social a conocer la figura histórica de Jesús de Nazaret, cuyo nombre hebreo era Yehoshua y se le conocían como Yeshua, porque era la salvación de Dios a los ojos de los discípulos y de aquellos que creyeron en su mensaje. Y el mensaje histórico que Pablo de Tarso presenta a la luz de las evidencias antiguas de los escritos. Nosotros también buscamos que las personas puedan entender la importancia de estudiar la Escritura. Lamentablemente, hoy en día las personas tienen hambre y sed por la verdad. En un mundo donde la información corre a microsegundos, pero también la desinformación. Y el hambre y sed por la verdad lleva a las personas a buscar. Pero como todo en la vida, hay información buena, hay información mala, hay buenos maestros y hay malos maestros. Y nosotros tenemos la responsabilidad de educar adecuadamente a las personas que tienen, en el caso de nuestro ministerio, de educar a las personas que tienen el deseo genuino de conocer al Dios de la Biblia, al Dios que se le manifestó a Abraham, al Dios que se le manifestó a Isaac, al Dios que se le manifestó a Jacob, al Dios que escogió al linaje de Jacob para que se convirtiese en sus ministros, a aquel que envió a su Mesías para comenzar ese proceso del retorno, que conocemos como la redención, a él para restaurar la humanidad al estado que estaba al principio. Y cuán importante es nosotros trazar correctamente la Escritura, como Pablo de Tarso le dice a Timoteo en una de sus cartas, para que las personas que tienen hambre y sed por la verdad puedan conocer la verdad desde sus fuentes, desde el pensamiento de aquellos que lo escribieron, porque aunque conocemos y entendemos y no tenemos duda de ello, de que la Escritura es inspirada por Dios, como dice Pablo de Tarso en sus cartas, los hombres que le escribieron, que escribieron estos libros que llamamos libros sagrados, que por eso es que se llama Biblia, porque es un grupo de libros que hacen que se convierta en los textos, en el texto sagrado que tenemos hoy día. Todos esos hombres que escribieron inspirados por Dios primeramente, pero escribieron dentro de una realidad muy diferente a la nuestra. Escribieron en un mundo bien distinto al de nosotros. Nosotros por lo menos nosotros acá en América, hemos desarrollado un pensamiento, lo que se conoce como pensamiento occidental, un pensamiento muy diferente. Nuestra forma de ver la realidad es muy diferente a como los antiguos hebreos o aquellos que vivían en el antiguo Medio Oriente veían su realidad. Y tener la oportunidad de escuchar y entender y a la misma vez descubrir estos pensamientos antiguos nos ayuda muchísimo poder comprender la realidad de sus autores, y así nosotros podemos trazar la Escritura correctamente. Yo estoy, mientras estaba esperando mi espacio para tener aquí el programa con ustedes en PAB, pues estaba leyendo uno de los libros que estoy leyendo en esta etapa de estudios, porque estoy constantemente estudiando para poder enseñar. El que fue llamado a ser maestro tiene que educarse, ¿verdad que sí? Es una educación continua. Estaba leyendo un capítulo de un libro que poseo que se llama Beyond the Essene Hypothesis. Es de Gabriel Boccassini, donde él empieza a explicar la división la posible división y cuándo pudo haber ocurrido entre el grupo sectario que creó los rollos mal muertos, que se conoce como la comunidad de Qumran
o la comunidad sectaria de los esenios, de acuerdo a la literatura, al pensamiento académico, y este judaísmo de Enoc, que nosotros desconocíamos que existía, pero la evidencia dentro de los descubrimientos que han habido en los tiempos recientes nos ha mostrado de que también existía. El mundo del segundo templo es un mundo bien complejo. Es un mundo que la mayoría de nosotros pensamos que lo que existía en la época del segundo templo eran simplemente fariseos, saduceos y luego los cristianos o los nazarenos. Sin embargo, habían otros grupos sectarios que no aparecen en nuestros libros porque obviamente no se habla mucho de ellos porque no estaban tan envueltos en la vida del segundo templo, específicamente alrededor de Jerusalén, como nosotros pensábamos. El descubrimiento de los rollos mal muertos abrió la puerta a conocer un grupo sectario que desconocíamos. Ahora, en los escritos nazarenos se ha descubierto ciertas claves que apuntan a que sí existían unos pensamientos que no lo vas a encontrar en el judaísmo fariseo, que luego se desarrolla como el judaísmo rabínico, ni lo vas a encontrar en el grupo sectario de los saduceos, que son los sacerdotes que dirigían, la clase élite que dirigía el santuario, estaba muy vinculada políticamente con el Imperio Romano. Y en este libro, Bocaccini presenta cómo existía en la época del Segundo Templo un judaísmo que era centrado en la figura de Enoc. Y esta idea de él es bien interesante porque el libro de Enoc, aunque nosotros hoy en día la forma que lo podemos leer es la traducción de otros pueblos al idioma de ellos, como por ejemplo el caso de Etiopía o el Enoc slavónico, que es el idioma que se traduce. Existe evidencia en los rollos mal muertos y dentro de ese grupo sectario de que había una cierta devoción por el estudio de una literatura que se llama la literatura de Enoc. Muchas personas piensan que ese libro de Enoc lo escribió, pero no necesariamente tiene que ser que Enoc lo escribió, sino que existía una secta que pensaba que Enoc era una figura importante en el desarrollo profético. Y en este libro él presenta esta idea, algo muy importante y bien interesante saberlo. ¿Por qué? Porque usted va a encontrar en los escritos nazarenos que se habla de Enoc, como que escribió el profeta Enoc. Y usted no tiene eso en su canon bíblico. Pero si usted mira las cartas de los discípulos, por ejemplo Judas, Pedro también lo menciona, se habla del profeta Enoc. Pero nosotros no tenemos en nuestra Biblia ningún libro de Enoc. Y los libros que existen hoy en día de Enoc, pues hay que ser muy cuidadosos en cómo los leemos, porque obviamente al no estar bajo el cuidado de personas que tienen ese llamamiento de parte del cielo por cuidar la pureza del texto, para que no hayan interpolaciones ni manipulaciones del texto según se había recibido, pues nos lleva a nosotros a ser muy cautelosos en lo que leemos y cómo lo leemos. Pero nos levanta también la pregunta de por qué este libro, en el tiempo que se decidió el canon del Nuevo Testamento o el canon de la Biblia en general, no se tomó en consideración cuando los discípulos lo mencionan. El hecho de que no se encuentre en esta Biblia no significa que no lo estudiemos. Tenemos que ser proactivos, atrevernos a enfrentarnos a otra literatura que de seguro que si usted está bien fundamentado en una fe bíblica, en una fe que está sustentada en la verdad, no en doctrina, acostumbramos todos los Shabbat, todos los sábados, a estudiar la porción de Moisés que se lee en todo el mundo en las diferentes sinagogas y lugares que profesan la fe judio-cristiana y la fe judía y la fe judio-cristiana. Y nosotros en Eshaim acostumbramos a seguir este modelo porque así lo establecieron los apóstoles. Se encuentra en Hechos capítulo 15 la evidencia de esto, de cómo se estableció una forma de observancia de leyes de pureza para que entonces los gentiles pudiesen escuchar a Moisés en la sinagoga. Lamentablemente con la división que ocurrió entre el judío y el gentil creyentes en Jesús el Mesías en la historia de la destrucción, después de la destrucción del segundo templo, pues muchas cosas cambiaron y eso es lo que buscamos nosotros, tratar de regresar al original, tratar de regresar a lo que realmente era el principio, para que entonces nuestra interpretación de lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento sea basada en lo que se entendía en el tiempo que estos libros fueron escritos y obviamente
si no estudiamos a Moisés, si no estudiamos a los profetas, vamos a interpretar cosas muy extrañas a lo que ellos realmente entendían. Y en el día de ayer tuvimos la oportunidad de estudiar la sección Nitzavim y Vayeles, una porción doble, dado que encontramos ya cerca de la temporada de otoño, temporada que tradicionalmente se observan unos días sagrados conforme está escrito en el capítulo 23 del libro Levíticos, que el pueblo de Israel que sobrevivió la destrucción del segundo templo organizó de cierta forma para mantener un tipo de observancia en este exilio que iban a vivir después de la destrucción del segundo templo y sobrevivir y tratar de vivir una vida de acuerdo a los estatutos y mandamientos de Dios. Pero sabemos que bíblicamente hablando, muchas de estas observancias no se pueden llevar tal como está escrito en la Biblia, porque para que esto sea una realidad es necesario primero que la nación vuelva a ser restaurada, que Jerusalén vuelva a ser el centro de culto, que el monte del templo posea el santuario del templo, que haya un sacerdocio y que haya un sistema de sacrificios. Obviamente, la destrucción del santuario expresa la remoción de ese sistema o la abrogación de ese sistema por el propio cielo. No es el Mesías el que lo canceló. El Mesías dijo en el capítulo 5 de Mateo que él no venía a dejar sin efecto la ley o los profetas, sino que iba a dar fiel cumplimiento, el cumplimiento de ella. Y ciertamente así fue. Sin embargo, el rechazo del mensajero del pacto, porque el Mesías es el mensajero del pacto de acuerdo al profeta, usted puede leer al profeta Malaquías que habla del mensajero del pacto. El Mesías siendo el mensajero del pacto, al ser rechazado, pues la sentencia divina, de acuerdo al pensamiento antiguo, acuérdense amigo que estamos hablando de la escritura desde la perspectiva de aquellos que vivieron lo que tenemos escrito. Para efectos de esa generación, al rechazar el mensajero del pacto, al liderazgo rechazar el mensajero del pacto y seguir jurando la lealtad al César, porque es un texto bien interesante que vamos a encontrar en los evangelios, donde dice no tenemos otro rey sino el César. Es un rechazo del mensajero del pacto que era el rey escogido por Dios. Por eso es que se llama el Mesías. El Mesías ungido, el Cristo, en el pensamiento del segundo templo expresaba la elección de este que viene del linaje de David, según la carne, como dice Pablo de Tarso, para ser el rey de Israel. Eso es lo que significaba el Mesías. Y el concepto hijo de hombre que usted ve en la Biblia es esta idea escatológica y apocalíptica del tiempo de Daniel, que nace en el tiempo de Daniel y comienza a desarrollarse más adelante, que lo vas a ver mucho en la literatura de Enoch y lo vas a ver también en varios textos de los rollos del mal muerto. Esta figura que viene de los cielos, que viene de los mundos espirituales, a redimir y a eliminar el mal del mundo. Y por eso es que usted escucha mucho a la figura, a nuestro Mesías Jesús decir, Yeshua de Nazaret, decir que cuando venga el Hijo del Hombre se sentará en su trono de gloria a juzgar, y cuando venga el Hijo del Hombre, él juzgará. Y vas a ver que él habla mucho de la figura del Hijo del Hombre, y es bien interesante conocer estas ideas del tiempo antiguo, porque entonces uno piensa, y sé que usted que me está escuchando ha pensado eso, pero le invito a reflexionar sobre esto que le voy a mencionar. Muchas personas piensan que cuando leen el concepto Hijo de Hombre, a Jesús, a Yeshua decir Hijo de Hombre, él se está refiriendo a su naturaleza humana, y cuando habla del Hijo de Dios, se está refiriendo a su naturaleza divina. Pero es todo lo opuesto, amigo. Todo lo opuesto. El concepto Hijo de Dios era el nombre que se le daba al rey ungido de Israel. Lo vas a encontrar en el texto de Samuel, cuando el profeta le dice a David que Dios afirmará su trono para siempre y el que saldrá de sus entrañas será llamado su hijo. Algo que menciona Lucas en los capítulos iniciales del Evangelio, donde se habla del nacimiento de Jesús, de Yeshua, y dice que él será llamado Hijo del Altísimo, porque es el ungido, el Mesías. Y ese es el concepto, esa es la definición que se le da al Mesías, al rey ungido, que vas a saber
que Juan en el Evangelio, cuando Pedro, los discípulos, antes de ser discípulos, dicen, hemos hallado al Mesías, que traducido es ungido. Ese es el concepto del rey de Israel, como Natanael le dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Y el concepto hijo de hombre es la idea que tenía esa época sobre esta figura escatológica, esta figura divina que vio Daniel, y se habla en el libro de Enoc también. Por eso le mencioné el libro de Enoc al principio. Así que son muchas cosas interesantes que nosotros estamos descubriendo, estudiando, investigando y enseñando para que las personas que profesan la fe puedan regresar a las fuentes originales y comprender esas fuentes originales e intentar restaurar la fe original, amigos, porque la fe original se ha desviado grandemente. Necesitamos con urgencia que se levanten maestros educados que ayuden a las personas a restablecer la fe original y a entender, por ejemplo, la idea que se tenía con respecto a la salvación. Hoy en día nosotros hemos escuchado que la salvación consiste en usted ir al cielo y no al infierno. Sin embargo, en el pensamiento de estos autores que están inspirados por Dios, estos hombres que fueron testigos del Mesías, no tenían eso en su mente, el concepto de morir, ir al cielo o ir al infierno, sino que era, si morías, si pertenecías a la familia de Dios y morías, ibas a participar de la resurrección de los muertos, de la nueva creación, de la nueva vida que venía como parte del plan que Dios tenía oculto desde antes de los tiempos y había manifestado a sus discípulos, a los santos apóstoles del Mesías. Y el Mesías mismo revela así a sus discípulos. Y el concepto del infierno que tenemos hoy en día era realmente un basurero que en la idea, en la mentalidad de esa época, donde Dios tiraba todo lo que no servía y lo quemaba. Usted va a encontrar, por ejemplo, el concepto del lago de fuego y azufre, que todo lo que se lanza allí sería quemado. Y esa idea del lago de fuego y azufre nace con la destrucción de Sodoma. Esa idea que comienzan a hablar los discípulos del maestro o el maestro mismo, que existía en la época del Segundo Templo, esa idea, porque no solamente lo enseñaron los nazarenos, también otros grupos sectarios de la época creían en eso, que hablaban del fuego del Gehinnom. Era simplemente una idea que nace a consecuencia del estudio de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Cuando dice la Biblia que llueve fuego y azufre del cielo para destruir a Sodoma y a Gomorra, la historia nos dice, y la evidencia arqueológica nos muestra, que no hay rastro alguno de esas ciudades que fueron destruidas por el fuego que descendió del cielo con azufre. Y de ahí es que nace este concepto de que cualquier cosa que Dios rechaza y lo va a destruir, lo lanza a este lugar y es borrado, es aniquilado. Y por eso vas a encontrar que en el libro de Revelaciones habla de la muerte ser lanzada al lago de fuego y azufre, del ángel malvado ser lanzado al lago de fuego y azufre, y las personas que no se encuentran en el libro de la vida ser lanzados al lago de fuego y azufre, una forma de decir que serán borrados y no serán más. Y usted va a encontrar que los discípulos del maestro van a comenzar a predicar las enseñanzas del maestro y comienzan a hablar de la esperanza que Dios ha abierto por medio de su Mesías, de su Hijo, del Hijo del Hombre que desciende de los mundos superiores para traer este mensaje de redención, el mensajero del pacto, que es lo que los profetas prometen, de aquellos que mantienen fiel a la fe y creen en el nombre del Mesías, participarán de la resurrección y no serán borrados, no serán aniquilados para siempre. La promesa de una mejor vida, la promesa de una esperanza. Así que hay muchas cosas que tenemos que reparar porque están en la Escritura, están ante nuestros ojos, pero el desconocimiento de la realidad histórica y del mundo, el entorno que rodeaba a estos antiguos israelitas, estos antiguos judíos que escribieron esos libros, pues sabemos que son inspirados, pero desconocemos las ideas de su época y esto nos lleva a nosotros a crear cosas nuevas, cosas que son extrañas a lo que realmente enseñaron. Pues como ustedes saben, nosotros acostumbramos a estudiar la porción semanal de la Escritura. Ya en los últimos minutos que me queda, quiero mencionar brevemente lo que estudiamos ayer, si el tiempo así me lo da. La porción se titula Nitzavim, comienza en el capítulo 29, versículo 9 del libro de Deuteronomio y termina en el 30-20. Y la porción Vayelech
se encuentra en Deuteronomio 31, versículo 1 al 30. Estas dos porciones se leen junto este año porque para poder terminar el ciclo de estudios y comenzar un ciclo nuevo de estudios luego de las festividades o los tiempos señalados de otoño, cuando no hay un mes número 13 en el calendario judío de Gilel II, luego de la destrucción del santuario, se añade un mes número 13 para poder acomodar el tiempo en que la luna y el sol rotan, la Tierra rota alrededor del Sol y la Luna alrededor de la Tierra para acomodar ese año solar y que haya una interacción entre el año lunar y el año solar y no haya un desajuste en el tiempo. Y esto lo hicieron como parte de la reformación que fue necesaria para que el judaísmo que conocemos hoy como el judaísmo rabínico pudiese sobrevivir en el exilio. Y nosotros pues sabemos que hay problemas con el calendario en ciertos aspectos, pero en lo que respecta al estudio de los tiempos señalados y la importancia que esos tiempos señalados, estudiar y conocer su mensaje, tiene para nosotros en el plan de redención y las fechas de estudio de la porción de Moisés, nos ha ayudado muchísimo a poder reconciliar el mensaje de los discípulos originales y de nuestro Señor Yeshua el Mesías. Y Moisés en esta porción Nitzavim está diciendo a los israelitas, está dando su último discurso. Él está próximo a partir de este mundo y está dando sus últimas instrucciones al pueblo. Está sellando el pacto con el pueblo, está añadiendo al pacto original de Sinaí, está añadiendo una serie de leyes y una serie de maldiciones. Y esto es importante porque vas a encontrar a Pablo hablar en Gálatas de la maldición de la ley. Si usted no entiende lo que se está desarrollando dentro de lo que usted conoce como el Pentateuco, usted va a pensar que toda la ley de Dios es maldita y no es así. Porque el texto que dice maldito que es colgado en un maestro se encuentra en Deuteronomio y Moisés lo mencionan en este discurso final. A la misma vez las maldiciones del exilio, de la destrucción, de la penubria, de la enfermedad, todo eso Moisés lo menciona hacia el pueblo si el pueblo no observa el camino de Dios y abandona el camino de Dios para seguir tras los ídolos o los pensamientos de su corazón. Y en esta porción Moisés le está diciendo a los israelitas, todos ustedes están firmes ante la presencia del Eterno. Todos ustedes están listos para entrar al pacto del Eterno su Dios. Esta porción, amigos, se lee mucho dentro de la tradición rabínica antes del comienzo del nuevo año en el calendario de Gilel II, el calendario tradicional judío, nuevo año que se relaciona con la creación del hombre. Usted va a encontrar en el libro de Éxodo que se habla el mes de Nisan o el mes de Aviv, que es el mes de la primavera, como el primer año para los israelitas, el comienzo del año para el pueblo. Pero antes de que ese año existiese, siempre ha habido un debate dentro del pueblo y fuera del pueblo también de cuándo realmente comienza un año. Por ejemplo, nosotros contamos, para efecto del mundo moderno, contamos el tiempo a partir de enero a diciembre, o un año. Y eso viene de Roma, del Imperio Romano, de los calendarios que heredamos de parte de ellos. Pero hágase esta pregunta. Antes de que los romanos estuviesen en el poder, antes de que fuera un imperio y antes que afectaran al mundo con su forma de pensamiento, ¿cómo el humano antiguo contaba el tiempo? ¿Cuándo comenzaba un año para el humano? Pues estos rabinos entienden que el tiempo comenzaba en este mes número 7 y que incluso relacionan la creación del hombre con este mes número 7. Y este mes número 7 está muy relacionado a la balanza del juicio del Eterno. Y por eso es que el judaísmo enseña dentro de esta porción, siempre se estudia dentro de esta porción, o mejor dicho, se estudia esta porción dentro del inicio de la temporada de otoño, porque el Levítico 23 habla del día de las trompetas, el día de sonar el shofar, como el día donde da inicio la temporada de otoño. Y este sonido del shofar es la que invita al pueblo a regresar al Eterno y a reconciliarse con Dios, porque en el mes de otoño empieza el mes del sonido del shofar, luego viene el día del sonido del shofar, después viene el día de expiación y después el día de los tabernáculos,
que cuando participemos la semana próxima en nuestro programa, usted va a ver que la dinámica de nuestro programa va a empezar a cambiar un poco, porque vamos a empezar a hablar un poco de las festividades de otoño y qué relación tienen estas con el plan de redención y el mensaje que nuestro Señor Yeshua el Mesías trajo a través de sus discípulos cuando ellos comenzaron a enseñarle a los gentiles, no solamente a los judíos, también a los gentiles, el retorno a Dios y el participar de la salvación. Como ustedes saben, el programa es de media hora y el tiempo pues ha avanzado bastante y hay que ir cerrando el programa para que el próximo programa pueda entrar a su tiempo adecuado. Pero para aprovechar estos últimos minutos que me quedan, quiero agradecerle al Eterno por la oportunidad que me da de estar aquí en PAB y quiero darles a conocer que nuestro ministerio tiene una página web, es jaim.com. Usted puede entrar a esta página web y puede escuchar nuestras enseñanzas. Estamos en el proceso de hacer una serie de cambios en la página para que usted pueda tener acceso a diversas enseñanzas desde lo más básico de la comprensión bíblica hasta lo más profundo. Amigos, la Biblia es un tesoro grandísimo, de gran sabiduría y de mucha información. Y hay que manejarlo bien, hay que estudiarla adecuadamente y de seguro que el que lo hace con corazón puro y honesto, el Rey del Universo le quita la venda de los ojos y le permite ver sus maravillas. Como decía David, cada vez que quería leer la Torá del Eterno, decía, abre mis ojos para ver las maravillas que se encuentran en tu ley. Bueno, no tengo tiempo para más. Le doy gracias al Todopoderoso por el espacio que me ha dado con ustedes. Nos vemos la semana próxima con el favor del cielo en este programa Derech Hashem, el Camino de Dios.